Hola chicos, mi nombre es Marcela Herrera, yo soy profesora del Departamento de Ciencias Naturales y hoy estamos desde los laboratorios de física de la Universidad Autónoma de Occidente. Hoy les voy a mostrar la práctica de presión en función de la temperatura. En esta práctica vamos a observar el comportamiento de la presión bajo cambios de temperatura en un gas a volumen constante. Para realizar esta práctica vamos a utilizar lo siguiente: sal, un magneto, un Erlenmeyer con tapón de caucho, hielo, un beaker con agua, una plancha con agitador magnético, dos sensores, un sensor de presión, un sensor de temperatura y la interfaz PASCO. Lo primero que vamos a hacer es la configuración del hardware. Para eso vamos a llamar a nuestro compañero Carlos, que va a conectar el sensor de presión y de temperatura a los canales analógicos de la interfaz. Ya conectados los sensores, abrimos el programa Capstone y nos vamos a configuración del hardware. En las entradas físicas donde conectamos los sensores vamos a conectar el sensor de temperatura de acero inoxidable y el sensor de presión absoluta. Algo que tienen que verificar es la velocidad de muestreo. Eso lo pueden ver en la parte inferior del programa Capstone. Esa velocidad tiene que ser 10 Hz, tanto para el sensor de presión como el sensor de temperatura. Posteriormente vamos a la opción modo continuo, que también está en la parte inferior, y seleccionamos mantener modo. Para poder registrar los datos vamos a plantillas clásicas y seleccionamos la opción tabla y figura. En la primera columna de la tabla vamos a seleccionar la variable temperatura. En la segunda columna de la tabla seleccionamos la variable presión. Para poder ver la gráfica de los datos vamos a la figura y en el eje vertical seleccionamos presión absoluta y en el eje horizontal vamos a seleccionar temperatura. Por último, para esta configuración vamos a la parte derecha en indicador digital, arrastramos el indicador y seleccionamos temperatura para poder empezar a hacer las medidas. Para iniciar nuestras medidas vamos a comenzar colocando hielo en el beaker y vamos a colocar agua hasta cubrir la mayor parte del Erlenmeyer. Posteriormente vamos a utilizar sal y tal vez ustedes se preguntarán por qué estamos utilizando esta mezcla de agua con sal y hielo. Esto lo hacemos para poder conseguir la temperatura más baja posible en nuestro sistema. Vamos a colocar el magneto en el beaker con el agua y el hielo y vamos a encender nuestra plancha. Una recomendación es comenzar con temperatura 0 y vamos a encender el agitador magnético. Carlos nos va a ayudar con esto. Más o menos una velocidad de 3 es una apropiada para que la mezcla se disuelva bien y adicional a eso para tener una temperatura uniforme. Una vez tengamos eso, colocamos nuestro sensor de temperatura y nos vamos a el Capstone y le vamos a dar en vista previa para poder registrar el valor de la temperatura. Para iniciar la toma de datos vamos a asegurarnos de que la temperatura sea la más baja. Una vez alcanzada esta temperatura ya podemos empezar a registrar los datos. Para eso vamos al programa Capstone y le damos en la opción mantener muestra.
Ahora ya podemos aumentar la temperatura de la plancha y vamos a registrar los datos para cada aumento de temperatura de 2 grados. Listo chicos, después de haber registrado todos los datos con aumentos de temperatura de 2 grados hasta una temperatura de 90, vemos que el comportamiento entre la presión y la temperatura es lineal. Con estos datos que obtuvimos podemos determinar el valor del cero absoluto. Si ustedes en medio del camino ven que el comportamiento no es lineal, es probable que tengan alguna fuga en el Eller-Meyer. Por eso es importante que desde el inicio del montaje verifiquen que el tapón de caucho esté bien ajustado. También es importante que cuando hagan las conexiones, esos cables estén alejados de la estufa para evitar quemarlos. Espero que todo haya quedado muy claro. Recuerden seguir las instrucciones de la guía. Muchas gracias y hasta una próxima práctica.